Como primer punto veremos el concepto de proceso. Un proceso es un conjunto de procedimientos o funciones que tienen uno o más objetivos. Un proceso es un concepto manejado por el sistema operativo que consiste en el conjunto formado por las instrucciones de un programa destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador, su estado de ejecución en un momento dado, esto es, los valores de los registros de la CPU para dicho programa, y su memoria de trabajo, es decir, la memoria que ha reservado sus contenidos. Esta definición varía ligeramente en el caso de los sistemas operativos multihilo, donde un proceso consta de uno o más hilos, la memoria de trabajo compartida por todos los hilos y la información de planificación. Cada hilo consta de instrucciones y estado de ejecución. Los procesos son creados y destruidos por el sistema operativo, así como también este se debe hacer cargo de la comunicación entre los procesos. Existen dos tipos de procesos: aquellos que se ejecutan en modo kernel y aquellos que se ejecutan en modo usuario. Los primeros son más lentos por las llamadas al sistema que realizan, pero más seguros por la integridad que representan. En los modo usuario, el sistema operativo no podría ser multiproceso, ya que se vale de librerías para hacer un multiplexado y dar apariencia de trabajar como multiproceso. Estados y transiciones de los procesos. Los estados de un proceso obedecen a su participación y disponibilidad dentro del sistema operativo y surgen de la necesidad de controlar la ejecución de cada proceso. Los procesadores solo pueden ejecutar un solo proceso a la vez, turnándolos para el uso de este. Existen dos tipos de procesos, los apropiativos y los no apropiativos. Los procesos apropiativos son aquellos que básicamente ocupan todo el tiempo del procesador hasta que ellos deciden dejarlo. Y los procesos no apropiativos son aquellos que ocupan por un periodo de tiempo el procesador hasta que una interrupción o señal llega al procesador para hacer el cambio de proceso. A esto se le conoce como cambio de contexto. Un proceso puede estar en cualquiera de los siguientes tres estados. 1. En ejecución, que es un proceso que está haciendo uso del procesador. 2. Bloqueado, no puede ejecutarse hasta que un evento externo se ha llevado a cabo. Y 3. Listo, ha dejado disponible el procesador para que otro proceso pueda ocuparlo. Los bloques de control de los procesos se almacenan en colas, cada una de las cuales representa un estado particular de los procesos, existiendo en cada bloque entre otras informaciones. Los estados de los procesos son internos del sistema operativo y transparentes al usuario. Modelo de 5 estados. Para este modelo se agregan dos nuevos estados, un estado nuevo y otro terminado, por lo que los 5 estados de este modelo son los siguientes. Número 1. Ejecución. El proceso está actualmente en ejecución. 2. Listo. El proceso está listo para ser ejecutado, solo está esperando que el planificador así lo disponga. 3. Bloqueado. El proceso no puede ejecutar hasta que no se produzca cierto suceso como una operación de entrada-salida. 4. Nuevo. El proceso recién fue creado y todavía no fue admitido por el sistema operativo. En general, los procesos que se encuentran en este estado todavía no fueron cargados en la memoria principal. Número 5. Terminado. El proceso fue expulsado del grupo de procesos ejecutables, ya sea porque terminó o por algún fallo como un error de protección aritmético, etc. Los nuevos estados, nuevo y terminado, son útiles para la gestión de procesos. Los estados bloqueado y listo tienen una cola de espera. Transiciones de los procesos. La transición es el paso de un estado a otro. En estos tres estados son posibles 4 transiciones. 1. Ocurre cuando un proceso descubre que no puede continuar. En algún sistema el proceso debe ejecutar una llamada al sistema pause para entrar en estado bloqueado. 2. Ocurre cuando el planificador decide que el proceso en ejecución ya ha corrido el tiempo suficiente y es tiempo de permitir que otro proceso tome tiempo de CPU. 3. Ocurre cuando todos los procesos han utilizado su parte del tiempo y es hora de que el primer proceso vuelva a correr.
4. Ocurre cuando aparece el evento externo que estaba esperando el proceso, como el arribo de alguna entrada. Si ningún otro proceso corre en ese instante, la transición 3 se activará de inmediato y el proceso iniciará su ejecución. Nota: las transiciones 2 y 3 son ocasionadas por el planificador del proceso, que es parte del sistema operativo sin que el proceso llegue a saber de ella. Continuamos con el tema de procesos ligeros. Hay aplicaciones donde es necesario utilizar procesos que compartan recursos en forma recurrente. Los sistemas operativos modernos están proporcionando servicios para crear más de un hilo de ejecución en un proceso. Un proceso es una entidad relativamente independiente que dispone de su propio espacio de direcciones, su propia información de estado y que utiliza los mecanismos de comunicación entre procesos que le proporciona el sistema operativo para comunicarse con otros procesos. Un hilo en un sistema operativo es la característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez. Concurrentemente, los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos, tales como el espacio de memoria, los archivos abiertos y situación de autentificación. Esta acción permite simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones simultáneamente. Los hilos son básicamente una tarea que puede ser ejecutada en paralelo con otra tarea, teniendo en cuenta lo que es propio de cada hilo. Es el contador de programas, la pila de ejecución y el estado de la CPU, incluyendo el valor de los registros. Dentro de un proceso puede haber uno o más hilos de control, cada uno con un estado de ejecución. Puede ser en ejecución, listo o bloqueado. También un contexto de procesador que se salva cuando no está ejecutándose. Cuenta con una pila de ejecución, algún almacenamiento estático para variables locales y acceso a la memoria y a los recursos de este trabajo que comparte con los otros hilos. El uso de hilos tiene ventajas, como por ejemplo, compartir recursos. Los hilos de un proceso comparten la memoria y los recursos que utilizan. También la economía, pues es más fácil un cambio de contexto entre hilos, ya que no es necesario cambiar el espacio de dirección, y la utilización de arquitecturas con multiprocesadores. Disponer de una arquitectura con más de un procesador permite que los hilos de un mismo proceso se ejecuten en forma paralela, aunque tiene una desventaja: la dificultad en la programación, pues al compartir todo el espacio de direccionamiento, un hilo mal programado puede romper el funcionamiento del resto de los hilos. Un proceso ligero es un programa de ejecución que comparte la imagen de memoria y otras informaciones con otros procesos ligeros. Un proceso puede contener un solo flujo de ejecución, como ocurre en los procesos clásicos, o más de un flujo de ejecución. Es importante destacar que todos los procesos ligeros de un mismo proceso comparten el mismo espacio de direcciones de memoria, que incluye el código, los datos y las pilas de los diferentes procesos ligeros. Los procesos ligeros tienen tres estados. En ejecución es cuando el proceso está activo y se pone a ejecutar sus tareas. Bloqueado. El proceso se encuentra en espera de que una condición suceda para volverse a ejecutar. Y listo es cuando el proceso está creado pero no activo. Concurrencia y secuenciabilidad.
La concurrencia es la existencia de varias actividades ejecutándose simultáneamente y necesitan sincronizarse para actuar conjuntamente. Se trata, en este caso, de un concepto lógico, ya que solo hace referencia a las actividades sin importar el número de procesadores presentes, y es fundamental para que existan diseños como multiprogramación, multiproceso y proceso distribuido. Para que dos actividades sean concurrentes es necesario que tengan relación entre sí, como puede ser la cooperación en un trabajo determinado o el uso de información compartida. Existen varias razones para permitir la ejecución concurrente, por ejemplo, compartir recursos físicos. Ya que los recursos del hardware de la computadora son limitados, nos podemos ver obligados a compartirlos en un entorno multiusuario. Compartir recursos lógicos. Puesto que varios usuarios pueden interesarse en el mismo elemento de información, debemos proporcionar un entorno que permite el acceso concurrente a estos tipos de recursos. Acelerar los cálculos. Si queremos que una tarea se ejecute con mayor rapidez, debemos dividirla en subtareas, cada una de las cuales se ejecutará en paralelo con las demás. Modularidad. Podremos construir el sistema de forma modular dividiendo las funciones del sistema en procesos separados. Comodidad. Un usuario puede tener que ejecutar varias tareas a la vez, por ejemplo, puede editar, imprimir y compilar en paralelo. Secuenciabilidad. Los archivos secuenciales son un tipo de archivo en los que la información puede leerse y escribirse empezando desde el principio del archivo. Debemos tomar en consideración algunas características que deben tener los archivos secuenciales. Número 1. La escritura de nuevos datos siempre se hace al final del archivo. 2. Para leer una zona concreta del archivo hay que avanzar siempre. Si la zona está antes de la zona actual de lectura, será necesario rebobinar el archivo. 3. Los ficheros solo se pueden abrir para lectura o para escritura, nunca de los dos modos a la vez. A continuación se presenta el tema Niveles objetivos y criterios de planificación. La planificación es el proceso por el cual el sistema operativo selecciona qué proceso ejecutar. La selección del proceso se basa en alguno de los algoritmos de planificación. La planificación de la CPU en el sentido de conmutarla entre los distintos procesos es una de las funciones del sistema operativo. Este despacho es llevado a cabo por un pequeño programa llamado planificador a corto plazo o dispatcher. La misión del dispatcher consiste en asignar la CPU a uno de los procesos ejecutables del sistema. Para ello sigue un determinado algoritmo. Los acontecimientos que puede provocar la llamada al dispatcher depende del sistema, pero algunos de estos son: el proceso de ejecución acaba su ejecución o no puede seguir ejecutándose. Un elemento del sistema operativo ordena el bloqueo de proceso en ejecución. El proceso en ejecución agota su quantum o cuanto de estancia en la CPU. Y un proceso pasa a estado listo. Se puede definir scheduling o planificación en español como el conjunto de políticas y mecanismos construidos dentro del sistema operativo que gobiernan la forma de conseguir que los procesos a ejecutar lleguen a ejecutarse. El scheduling está asociado a las cuestiones de cuándo introducir un nuevo proceso en el sistema y determinar el orden de ejecución de los procesos del sistema. El scheduling está muy relacionado con la gestión de los recursos y existen 3 niveles de scheduling. Estos son planificador a largo plazo, planificador a medio plazo y planificador a corto plazo. Planificador a largo plazo, el objetivo primordial es el dar al planificador de la CPU una mezcla equilibrada de trabajos tales como los limitados por la CPU o la entrada y salida. Planificador a medio plazo es el encargado de regir las transiciones de procesos entre memoria principal y secundaria. Actúa intentando maximizar la utilización de los recursos. Y planificación a corto plazo es el que designa qué proceso ejecutará el planificador en el instante siguiente. En
En particular, una disciplina de planificación debe ser equitativa. Debe intentar hacer una planificación justa, esto es, se debe tratar a todos los procesos de la misma forma y no aplazar indefinidamente ningún proceso. Ser eficiente. Debe maximizar el uso de los recursos, tales como intentar que la ocupación de la CPU sea máxima. Elevar al máximo la productividad o el rendimiento. Esto es maximizar el número de trabajos procesados por unidad de tiempo. Eso supone dar preferencia a los procesos que ocupan recursos decisivos y por tanto favorecer a los procesos que muestran un comportamiento deseable. Existen dos tipos de planificación. La planificación no apropiativa es aquella que cuando a un proceso le toca su turno de ejecución ya no puede ser suspendido, es decir, no se le puede arrebatar el uso de la CPU hasta que el proceso no lo determina, no se podrá ejecutar otro proceso. La planificación apropiativa supone que el sistema operativo puede arrebatar el uso de la CPU a un proceso que esté ejecutándose. Existe un reloj que lanza interrupciones periódicas en las cuales el planificador toma el control y se decide si el mismo proceso seguirá ejecutándose o se le da turno a otro proceso. Técnicas de administración del planificador. Se denomina planificador al software del sistema operativo encargado de asignar los recursos de un sistema entre los procesos que los solicitan. Siempre que haya que tomar una decisión, el planificador debe decidir cuál de los procesos que compiten por la posesión de un determinado recurso lo recibirá. Los algoritmos o técnicas tienen distintas propiedades según los criterios en los que se basen para su construcción, lo cual se refleja en qué tipo de procesos se pueden ver favorecidos frente a otro en la disputa del procesador. Antes de realizar la elección de un algoritmo, se debe considerar las propiedades de estos frente al criterio de diseño elegido. Algunos de estos son: porcentaje de utilización de la CPU por procesos de usuario. La CPU es un recurso caro que necesita ser explotado. Los valores reales suelen estar entre un 40 y 90%. Rendimiento, número de ráfagas por unidad de tiempo. Se define a una ráfaga como el periodo de tiempo en que un proceso necesita la CPU. Un proceso durante su vida alterna ráfagas con bloqueos. Tiempo de espera, tiempo en que una ráfaga ha permanecido en estado listo. Tiempo de finalización, tiempo transcurrido desde que una ráfaga comienza a existir hasta que finaliza. Y por último, penalización. Es una medida adimensional que se puede aplicar homogéneamente a las ráfagas independientemente en su longitud. Técnicas o algoritmos de planificación. Planificación a plazo fijo. En la planificación a plazo fijo, ciertos trabajos se planifican para ser terminados en un periodo específico. Estos trabajos tienen un alto valor si se entregan a tiempo y pueden carecer de valor si se entregan después del límite. Planificación primero en salir, primero en llegar. FIFO. Los procedimientos son despachados de acuerdo al orden de llegada a la cola de listos. Una vez que un proceso tiene el CPU, se ejecuta hasta su terminación. Esta planificación es no apropiativa, es justa en el sentido formal, pero algo injusta porque los grandes procesos hacen esperar a trabajos pequeños y los trabajos sin importancia hacen esperar a los trabajos importantes. No es un esquema útil en la planificación de procesos interactivos porque no garantiza buenos tiempos de respuesta. Planificación del tiempo restante más corto primero, SRT. La SRT es apropiativa. En ella, el proceso con el tiempo estimado de ejecución menor para llegar a su terminación es el siguiente en ser ejecutado, incluyendo las nuevas llegadas. En SRT, un proceso en ejecución puede ser apropiado por un nuevo proceso con n tiempo estimado de ejecución menor.
Planificación el siguiente con relación de respuesta máxima HRT. Brinch Hansen desarrolló esta estrategia, que corrige algunas de las debilidades de otras, en especial el favoritismo por los tamaños pequeños. La HRT es una disciplina de planificación no apropiativa, en la cual la prioridad de cada trabajo está en función no solo del tiempo de servicio del trabajo, sino del tiempo en que un proceso ha estado esperando a ser servido. Una vez que un trabajo obtiene el CPU, se ejecuta hasta su terminación. Planificación round robin. Los procesos son despachados en FIFO, pero se les otorga una cantidad limitada de tiempo de CPU llamada división de tiempo o quantum. El esquema round robin es efectivo en un ambiente de tiempo compartido, en el cual el sistema necesita garantizar un tiempo de respuesta razonable para los usuarios interactivos.